Listo, ¿verdad? Ya está grabando. Perfecto. Vamos a ver qué nos toca ahora. Ok, bueno, ya vieron transformada de Laplace y Fourier. Y se introdujo las transformadas de las integrales. Las transformadas de Laplace y Fourier también permiten resolver un tipo diferente de ecuaciones que se llaman ecuaciones diferenciales integro-diferenciales o ecuaciones integrales, pero solo de un tipo muy particular. Entonces vamos a ir viendo a ver poco a poco otras formas de ver eso. ¿Y qué significa hacer una ecuación integral? Porque eso es muy importante. ¿Todos bien con ello? Esperen para ver qué fue lo que me llegó aquí al correo. No hay nada. Ay, qué cosa más necia, esta cosa. Con razón estaba pegada. Ok, listo. Ujú. Ok, ahora a ver cómo era que se pasaba esto. Es que tengo un montón de no usar bien esto. Siempre se me olvida por dónde se mete uno. Aquí. ¿Pueden ver la pantalla? No, ¿verdad? No, yo no la estoy viendo en mi computadora. Ahora pueden ver la pantalla. Sí, Ok. ¿Ven una pantalla en blanco? Sí, ¿verdad? sí. Ok, perfecto. Bueno, la situación es la siguiente. No puedo ver mucho lo que ocurre en mi pantalla, ¿de acuerdo? Porque voy a estar enfocado principalmente en lo que es em, la tablet. La computadora mía tiene aquí para poder ver el chat, pero voy a estar viendo más la pantalla que la computadora, va a ser imposible este, estar viendo lo que escriben en el chat. Así que mi sugerencia es la siguiente. Por favor, si ocupan hablar, hablen sin ningún problema, pero mantengan el micrófono apagado cuando no vayan a hablar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Ahí. Ok. Muy bien, entonces empezamos. Ahora vamos a empezar y vamos a ver muy rápidamente este tema para ver qué tanto llegamos a ver del último tema, que es el tema de ecuaciones integrales. Muy bien, exactamente, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? Ecuaciones diferenciales. Una ecuación diferencial, entonces lo que relaciona son las derivadas. Obtenemos una función como solución de la ecuación diferencial y muy probablemente obtengamos una familia de soluciones. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Muy simple, si le metemos condiciones de frontera o condiciones iniciales según el tipo, Neumann, Cauchy, este, o Dirichlet, nos salía un tipo de solución según la cosa, ¿de acuerdo? Según la ecuación que teníamos. Ahora muy bien, y ya obteníamos una solución eh, entre comillas única, dependiendo del cuadrito que habíamos visto en la clase aquella, podíamos tener soluciones no únicas o soluciones no físicas, pero ustedes saben eso. Pero supongamos que siempre tenemos soluciones únicas que representan un sistema físico. Muy bien. Entonces, a excepción de lo que venía en el cuadro, digamos que tenemos eso. Ya tenemos una única función que describe X proceso. Muy bien. Resulta que existen otro tipo de ecuaciones que están también relacionadas con lo que se pueden ver en física, aunque son bastante menos comunes, que son las ecuaciones integrales. ¿De acuerdo? Se pueden clasificar en lineales o no lineales. Nosotros nos vamos a enfocar principalmente en las ecuaciones lineales. ¿De acuerdo? Entonces, una ecuación, perdón,
Estas ecuaciones incorporan de una vez las condiciones de frontera o condiciones iniciales. ¿De acuerdo? O sea, de una vez en la misma ecuación ya está todo. Toda esa información está codificada en ella. Yo no tengo que demandarle información externa, a diferencia de las ecuaciones diferenciales. ¿De acuerdo? Entonces, es una ventaja que tienen ellas. Hay dos grandes clases, que son las lineales y las no lineales. Las no lineales son extremadamente variadas, ahí no nos vamos a meter mucho con ellas, ¿de acuerdo? Entonces nos enfocamos principalmente en las lineales, ¿de acuerdo? Hay alguna que otra no lineal que tiene alguna que otra relevancia importante, pero no es la gran. No son tan comunes. Si estas son poco comunes, las no lineales son todavía menos comunes, ¿de acuerdo? Entonces, de lineales se clasifican en dos tipos. Entonces, la primera es lo que se conoce como ecuaciones de Fredholm. Las ecuaciones de Fredholm son, digámosles que las más sencillas de manejar, aunque puede que no sean completas y totalmente comunes. Entonces, en esta, utilizan límites de integración, perdón, ambos límites de integración, a ponerlo así. Fijos o constantes, ¿de acuerdo? Entonces, esta ecuación en algún momento de la vida tiene esta manera. Se utiliza una integral completa y totalmente definida, donde A y B son límites conocidos, ¿de acuerdo? Son constantes conocidas. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ve la foto de Zoom. ¿Qué mandé eso? Sorry, ahí, profe. Ah, está bien, no hay problema. Ok, de las ecuaciones de Fredholm se subdividen en tres clases. Entonces, hay tres subtipos o clases de estas ecuaciones. La número uno es la de primera clase o primera especie. ¿De acuerdo? Entonces, la ecuación de Fredholm de primera especie, de primera clase, se ve de la siguiente manera. F de x, que es una función conocida, es igual a la integral de a b de una cosa conocida que se llama kernel o núcleo
y una cosa desconocida. Entonces, f de x es función conocida y se conoce como término de fuente. Esta acá se conoce como kernel. Y este phi es la función desconocida. Entonces, esta es la que hay que buscar. Todo nuestro objetivo va a ser empezar a dar condiciones para ver cómo encontramos esa phi según el kernel o la forma general del kernel. Este, naturalmente, si f de x es igual a cero, se conoce como ecuación homogénea. Si f de x diferente de cero, inhomogéneo. ¿De acuerdo? Y muy importante, uno identifica que es una ecuación de Fredholm porque los límites ambos son límites fijos. ¿De acuerdo? Y eso es muy importante. Básicamente estos límites lo que nos están diciendo es el rango de aplicación de esta ecuación. Esta ecuación es válida solamente entre A y B. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo que nos está diciendo es básicamente condiciones de frontera sobre la función. O sea, se está incorporando internamente. ¿Todos bien con eso? Sí. Vamos con los de segunda especie. Los de segunda especie son de la siguiente manera. Es cuando la función aparece por fuera. O sea, el término desconocido está aquí incorporado afuera. Y además involucra una cosa, una constante lambda, a priori desconocida. Entonces, vean qué curioso. Esta sale por fuera de la integral. Entonces, función desconocida. La f es la función de fuente o el término de fuente. También se le llama término de entrada. El lambda se conoce como autovalor. Y el fin, igual que antes, función desconocida. El K, obviamente, es el kernel. ¿Cómo uno identifica las de primera especie de las de segunda? Muy simple, se fijan en esto. Si la phi está por fuera, la función desconocida aparece tanto afuera como adentro, es de segunda especie, o de tercera incluso. Este, si el término phi está solamente adentro, siempre es de primera especie. La tercera especie, no hay mucha necesidad de ponerla realmente y la razón es muy simple. La tercera especie es una subclase de las de segunda especie. No es la gran cosa. ¿De acuerdo? De hecho, el libro ni siquiera la trae.
pero las de segunda, ya se me enredó el nombre. Las de tercera especie, simplemente lo que hacen es que incorporan un poco más detallado esta zona. No es la gran cosa. De hecho, uno pasa de las de segunda a de las de tercera a segunda en nada. Básicamente absorben todo acá, todo lo que parezca extra. Entonces, realmente no es como que se ocupe conocer a priori esa tercera clase. ¿De acuerdo? Entonces, la tercera clase ya se la sé. Bueno, en realidad no es que uno lo absorba aquí, pero ya verán qué es lo que estoy absorbiendo. Y también acá. Entonces, la tercera clase, no tiene nada especial. Se puede poner como o sea, se puede pasar a las de segunda clase. Entonces, esta función A es como una especie de peso. Se manda la A a dividir y ya está absorbida tanto en el kernel como en la f de x y se convierte en los de segunda especie. ¿De acuerdo? Entonces, la tercera especie es un subtipo de las de primera especie. De segunda especie. Eso. ¿De acuerdo? O sea, se puede pasar de una a otra fácilmente. O sea, la parte del peso es cero relevante. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Está bien. ¿Algunas veces vieron en alguna parte, algo de ecuaciones integrales? En lo que sea, que no sea este curso. Me suena el nombre, pero no recuerdo. No sé si en Ecuas, pero muy poco. Casi no me acuerdo. En realidad puede que lo hayan visto en ECUA, pero no estas. La que vieron en ECUA les voy a decir el único lugar donde yo sé que salen normalmente, pero aun cuando salen así, jamás las resuelven así. Y en realidad ni siquiera salen estas, salen integrodifferenciales. ¿De acuerdo? Recordemos cuál es el voltaje del resistor. Voltaje del resistor es resistencia por corriente. Ay, se me está yendo la batería de esto. Ahí tengo otro. El voltaje del capacitor, perdón, la carga del capacitor es igual a capacitancia por corriente, por voltaje. Y el voltaje del inductor es L por derivada de la corriente. En este caso, como todos tienen la misma corriente, se queda así, en etiqueta. Este, entonces, si yo hiciera leyes de Kirchhoff, esto me quedaría que VO tiene que ser igual a R por I más la C, perdón, más la carga del capacitor entre C más L por derivada de la corriente con respecto al tiempo. Ok, VO es el término de fuente, eso es conocido, es una fuente ahí variable, no sé, como sea. Eso tiene una ecuación de dos incógnitas, corriente y carga. ¿De acuerdo? Entonces, el problema es de que es de dos variables y además de todo es diferencial, porque lo tiene acá. Entonces recordamos la relación entre la carga y la corriente.
la corriente es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Podríamos agarrar y esta función que tenemos ahí, esa cosa que tenemos ahí, eh, y cambiar la corriente por derivada de la carga. Nos queda una ecuación diferencial de orden 2. Alternativamente podemos derivar a ambos lados y la carga, derivada de la carga con respecto al tiempo, nos queda la corriente. Y ya tenemos una ecuación diferencial otra vez de orden 2. Pero yo puedo agarrar esto y pasarlo a esto. La carga en el tiempo es esa integral, ¿de acuerdo? Entonces, si yo reemplazo esto aquí, me va a quedar una ecuación íntegro diferencial, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, es Ok. el lugar más común donde aparecen estos. Claro, si ustedes se meten con eso, tarda su buen ratico. Eso se puede resolver por Laplace fácilmente, porque el kernel es uno. Entonces, cuando el kernel es uno, casi siempre Laplace es lo más fácil, o Fourier, dependiendo de qué quieran resolver. Nosotros en este capítulo no vamos a tratar de depender lo menos posible de las transformadas integrales. Y lo otro es de que si ustedes se van por el camino de una ecuación íntegro diferencial, se están yendo por el camino más difícil posible. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente, incluso cuando aparecen ecuaciones integrales, siempre había un mejor camino posible. ¿De acuerdo? Solamente que las ecuaciones integrales tienen una ventaja teórica muy grande. Sirven para hacer cosillas de mecánica cuántica, pero no tanto para resolver, sino para demostrar. Más que todo por eso es que uno usa estos. Y algunas cosillas de fluidos. Muy, muy poquito. ¿Claro con esto? Sí. Ok. Entonces, la otra familia de ecuaciones que tenemos, porque aquí estamos viendo solamente estas, es la ecuación de, voy a cambiarla aquí, voy a ponerle 1, voy a ponerle A. Entonces, las ecuaciones B se conocen como ecuaciones de Volterra. La ecuación que vimos anteriormente con la del circuito es una ecuación de tipo Volterra, ¿de acuerdo? No es una ecuación de tipo Fredholm. Esa es una ecuación de Volterra. Las ecuaciones de Volterra, son, digamos que, más curiosas, porque tienen el límite, un límite, vamos a llamarle el límite superior, desconocido, o dicho de otra manera mejor, variable. ¿De acuerdo? O sea, viene la ecuación, taca, taca, una integral desde A hasta X, taca, taca, integrado, no sé, un dt, taca. ¿De acuerdo? Esa es la estructura básica de lo que les va a aparecer en la ecuación de tipo Volterra. Nuevamente hay tres clases. La tercera clase es análoga a la anterior, que es la subclase del tipo 2. Entonces, hay tres subclases o especies. Entonces, primera especie, que se llama, igual que antes, en realidad no hay mucho cambio, excepto por el límite superior. A, X, K,
de x, t phi de t es igual a f de x. Entonces, este límite es lo que nos dice que es de tipo Volterra. Nuevamente, esto se le conoce como kernel, función desconocida. Y ese es el término de fuente o impulso. Nuevamente, si la fuente es cero, es homogéneo. Si la fuente no es cero, es inhomogéneo. No la voy a copiar más. Las de segunda especie, estas de segunda especie de vez en cuando la escriben ligeramente diferente. No es la gran cosa. Eso depende nada más de la referencia que estén usando. Las de segunda especie son completa y totalmente análogos a los que hemos visto en la sección anterior. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería phi de x igual a f de x más la integral de a x del kernel x, t, phi de t. Sí hay una pequeña diferencia y creo que ya se pueden imaginar por qué es la diferencia. Analicémonos un toquecito con lo que ya sabemos. ¿Qué es la diferencia principal entre las de segunda especie de Fredholm y la segunda especie de Volterra? El autovalor. El autovalor. Muy bien. ¿Qué habíamos dicho nosotros? ¿Cuándo es que aparecen problemas de autovalores y cuándo no? ¿Se acuerdan? Cuando las condiciones de frontera son adecuadas. Primero que hay que tener condiciones de tipo frontera para tener ecuaciones de autovalores. Las de Fredholm, ¿qué es lo que tenemos? A y B, una frontera en dos secciones, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos en las ecuaciones de Volterra? Solamente A. Esto es equivalente a tener más bien un tipo de condición inicial, ¿de acuerdo? Entonces, las ecuaciones de Volterra son más análogas a las ecuaciones de diferenciales de condiciones iniciales. Y en las de condiciones iniciales habíamos dicho que no existen problemas de tipo autovalor. Las de tercera especie, completa y totalmente análogo a lo que hemos visto. Se le mete el término de peso y listo. No es la gran cosa. Ya saben, pueden tirar las de segunda especie, perdón, de las de tercera especie a las de segunda especie y no pasa absolutamente nada. ¿De acuerdo? Entonces, eso es simplemente que a veces es más conveniente. Digo a veces, no siempre. ¿Alguien me puede decir por qué las de primera especie en ambos casos no presentan kernel? Pero las de segunda y tercera sí, perdón, no presentan autovalores, pero las de segunda y tercera sí, de Fredholm.
¿Alguien me puede decir por qué primera especie de Fredholm no tiene autovalor si es de condición de frontera, pero segunda y tercera sí tienen autovalor? No tiene la forma de un problema de autovalores. Exactamente. El problema de autovalores es que el operador, por la función o lo que quiera usar, es igual a un autovalor por lo que sea que esté recibiendo, llámese función o llámese vector. Esto de arriba no presenta esta estructura. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el phi no queda por fuera. Ahora, yo sé que esto parece, las otras tampoco parecen que tengan esa forma, pero es que en realidad, digamos que el verdadero autovalor tenía que ser más bien uno entre lambda. Y el fx tendría que técnicamente no aparecer, pero se extiende un poquito, se hace la extensión de la palabra autovalor a hacerle esto, ¿de acuerdo? A incluirle el f de x, porque el f de x tampoco tiene que estar incluido en un problema de autovalores puro, pero se le hace una pequeña extensión para poderlos manejar, ¿de acuerdo? Es más que todo es por conveniencia. Entonces, las ecuaciones no lineales, perdón, no me voy a meter mucho con ellas, pero las no lineales son muy variadas. Y principalmente el kernel, perdón, el integrando toma la forma, pero no es la única forma que aparece en esto. ¿De acuerdo? Entonces, un ejemplo, en realidad la parte de los límites ni siquiera importa. Puede aparecer así, puede ser el B o puede ser X o puede ser T. Perdón, en este caso T no. Eh, la cosa es de que las no lineales son altamente no regulares en su forma. Entonces, estas son más difíciles de manejar. Hay algunas no lineales que son de cierta importancia, pero son muy poquitas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ujú. Muy bien. Ahora veamos a ver qué es lo que nos interesa más de esto. O sea, resolverlas. Bueno, la resolución de las ecuaciones de estas no son muy complicadas, pero tienen sus trucos. ¿De acuerdo? Otra cosa más. Estas ecuaciones van de la mano con la función de Green. ¿De acuerdo? La función de Green este, nos da mucha información de lo que está ocurriendo acá y yo puedo pasar ecuaciones eh, no homogéneas a ecuaciones integrales fácilmente o viceversa.
Y el kernel principalmente es lo que sale casi siempre como la función de Green. ¿De acuerdo? ¿Todos bien con esto? Todo bien. Todo Sí. bien. Ok, vamos a ver. ¿Qué quieren primero? ¿Condiciones de frontera o condiciones iniciales? Iniciales, que son las más comunes. Sí, Ok, hagamos condiciones iniciales. Entonces, consideremos primero las ecuaciones. Es que las de Fredholm son más fáciles de resolver. Lo que vamos a hacer es primero Volterra. Mm, mm, Vamos a ver las ecuaciones de Volterra, de Fredholm primero, que son más fáciles. Entonces, vamos a ver. Es que sí, no, hagamos ecuaciones de Fredholm, mejor. Muchas de estas ecuaciones tenemos que saber algo de información del kernel, suficiente información del kernel. Entonces, para resolver, ya sea Fredholm o Volterra, tenemos que tener información del kernel o del núcleo. O sea, el kernel tiene que ser una función conocida. O sea, no es que sea parcialmente conocida, no, es que hay que conocerla bien. Entonces, vamos a ver el primer tipo. Entonces, lo que es un kernel separable. Vamos a hacer el kernel separable primero sencillo. Entonces, caso más simple. Luego hacemos un kernel separable más complicado. Entonces, que el kernel de x, t sea igual a una función, ya me gasté la f, ¿qué función le pongo? Ah, que el kernel tenga esta manera. Este es el caso más simple de un kernel separable. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver de la ecuación de Fredholm. Entonces, habíamos dicho que la ecuación de Fredholm era un término de fuente igual a la integral de a hasta b de un kernel x de t, k de x, t, phi de t. ¿Correcto? Entonces, con el kernel es separable, f de x, entonces si k igual a de x, b de t. ¿Se acuerdan las ecuaciones parciales que hacíamos esto? Bueno, en muchos casos no es cierto, pero en muchos todavía esto es aplicable, ¿de acuerdo? Y el kernel es una función que vamos a conocer, así que podemos resolverla. ¿Qué es lo que ocurre en este caso?
cuando separo el kernel, cuando tengo este derecho de separar el kernel, ¿qué es lo que va a pasar? La A puede salir de la integral. Exactamente. Ahora, ¿qué creen que vaya a pasar? ¿Verdad? La A recuerden que es conocida, la F es conocida. ¿Qué creen que pasa en este caso? La integral de A B, de B que es conocido y phi que es desconocido. ¿A qué es igual a eso? ¿Qué es una integral definida? En términos súper simples, menos de una palabra, ¿qué es? Bueno, una palabra. ¿Qué es una integral definida? ¿Qué es una integral definida? El resultado de la integral es constante. Un número, exactamente, un número. Esto de aquí, que lo que ustedes ven acá, esto es un número. Entonces, una ecuación de Fredholm de núcleo separable, vean lo que pasa. Una constante C por A de X. Ahora va a pasar algo muy importante. Si F no, perdón, si F y A, ahí tienes, listo, ahora sí. Si F y A no, perdón, son LI, o sea, linealmente independientes, esta ecuación, ¿qué creen que le vaya a pasar? ¿Qué quiere decir que sean linealmente independientes? Que Si no F hay y A, forma de que no hay forma de pongamos, que multiplicando A por una constante me dé F o algo así. exactamente, y F y A son conocidos. O sea, no existe una constante que resuelva eso. Si esta ecuación, si F y A son L y esta ecuación, no tiene solución. ¿De acuerdo? Entonces, las ecuaciones de Fredholm pueden tener ese pequeño detalle. En especial ocurre algo más. Si f es igual a cero, entonces este, toda la ecuación es cero, la integral es cero. Entonces, la única parte posible probablemente es que phi sea cero. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Sí. Entonces, vamos a ver. Entonces,
Entonces, las de primera especie, de hecho, son las más ingracias de todas, porque muy probablemente no tengan soluciones. ¿De acuerdo? Y en muchos casos ni siquiera tiene, o todavía peor, si perdón, si F, el término de fuente, es cero, probablemente la solución sea cero, dependiendo de la ecuación. Pero casi siempre esas ecuaciones de primer orden de Fredholm son las más ingracias de todas. ¿De acuerdo? Vamos a ver segunda especie con un kernel separable y degenerado. Ya les voy a decir qué quiere decir este y degenerado. Entonces, vamos a ver. El kernel de x, t es de la forma de sumatoria desde j igual a 1 hasta un n minúscula, que es finito. Cuando es finito, es lo que quiere decir que es degenerado. O sea, es una suma finita, no es una serie. Si es una serie, es no degenerado, pero el no degenerado es más complicado. Además, eso es una serie. Las series no nos interesan. O nos interesa más bien qué representa la serie, si converge alguna función. Esto lo que quiere decir es un kernel degenerado más general, ¿de acuerdo? Ya les dije, las de primera especie son súper sin gracias de hacer, a veces ni siquiera tienen solución. Entonces, con o sin kernel separable, a veces son tan sin gracias esas que no vale ni la pena estudiarlos mucho. O tienen técnicas muy especiales, pero vamos a ver qué tanto llegamos con esto. Entonces tenemos nuestra ecuación integral de la manera, ¿de acuerdo? Entonces,
Profe, cualquier cosa no se le escucha, no sé si alguien más está igual que yo. No, yo no oigo tampoco. No, no sé si es que no está hablando. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, ¿Desde hace cuánto no me escuchan? bastante. Me Como 10 hubieran minutos. puesto me hubieran puesto un mensaje por Telegram. Ah, es que lo estamos haciendo por aquí, pero usted tampoco nos escuchaba al parecer. No es que yo no me voy a dar cuenta si me escuchan o no. Perdón por Pero eso. si nosotros le hablamos, no nos oía. No, de hecho, Ah, ok. pensé que se habían desconectado varios. Sí, es que le dijimos por aquí. Ok, ¿qué tan atrás quedamos? Le- que yo me acuerde, estaba escribiendo ahí más abajo, mucho más No, no, abajo. no. Sí, al final, tampoco fue. Era donde estaba escribiendo el kernel degenerado y
sacó la que depende de X, de la Ok, integral. ok. Estábamos acá. Entonces Ahí y repasemos. sacó la M. Ya les dije, la ecuación de primera especie es la más sin gracia de todas. Si f es igual a cero es todavía más sin gracia. Entonces, las de primera especie les vamos a hacer muy poquito. Las de segunda especie son las más interesantes. ¿Por qué no las de tercera? Porque la tercera se puede recomponer en segunda. ¿De acuerdo? Ok, el kernel siempre es conocido. Vamos a buscar un kernel especial, un kernel de la forma sumatoria. Se le llama degenerado cuando la sumatoria es finita, o sea, cuando no es una serie. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Ok. Vamos con la ecuación de Fredholm, esta que la tengo ahí, al final de la línea. Le aplicamos el kernel separable. ¿De acuerdo? Yo les dije, el kernel es conocido. La sumatoria, como es una suma finita, entonces, ¿qué es lo que pasa en una suma finita? No tiene problemas con una integral, ¿de acuerdo? Es una suma finita. La integral es una operación que es lineal, por lo tanto, puede separar sumas. La integral esta está en términos de t, por lo tanto, bueno, se puede separar sumas o intercambiar una de la suma con la integral. Es una integral de t. M solo depende de x, ¿de acuerdo? Cuando m solo depende de x, ¿qué ocurre? M sale fuera de la integral, ¿de acuerdo? Y como les me estaba mencionando al aire, esa integral es la integral de nj phi de t entre a y b. Pero eso, al final de cuentas, es una constante. ¿Qué constante? No me importa, es una constante desconocida, pero es constante a fin de cuentas. Por lo tanto, phi adquiere esa forma. Y eso se le llama forma general de phi. Entonces, si encontramos la CJ y lambda, resolvemos dicha ecuación. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, Muy bien. Entonces, para resolver este tipo de ecuaciones, básicamente acabamos de agarrar una ecuación complicada y convertirla en una ecuación fácil, que solamente es una ecuación de encontrar la C. Pero la gran pregunta, ¿cómo encuentro la C? Entonces, todavía no me preocupo por lambda, quiero preocuparme como la C. Entonces, es la primera parte. El lambda me vale, por el momento no me interesa. Es un autovalor, es bonito y todo lo que quieran, pero no me importa por ahora. El C es lo más importante. Encuentro la C, encuentro la forma general de phi. ¿De acuerdo? ¿Qué creen que hay que hacer para encontrar la C? ¿Alguna idea? Hablen sin miedo. ¿Alguna idea? No sé. Recuerden que es una ecuación integral, pero ya acabamos de darle una forma bastante cercana a lo que debe ser phi. ¿De acuerdo? Phi tiene que ser f de x más lambda por la combinación lineal de las mj. Ay, yo le puse al infinito y esto es a la n. ¿De acuerdo? Entonces, phi es una combinación lineal de un término de fuente más las funciones mj.
Las MJ no me importa si son LI o no, eso en realidad no importa, pero es similar a como uno trataría una ecuación diferencial de las normales. La función desconocida tiene que ser una combinación lineal de las funciones de ley. En este caso no tiene necesariamente que ser ley, basta con que sea separable, pero ya es una forma bastante general de esta ecuación. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué quería decir la CES? Entonces, la CJ, recuerden que es la integral de A hasta B de la NJ de T phi de T. Primera pregunta importante del día. ¿La variable de integración importa? Dicho de otro modo, yo hago X igual a T, U igual a T, omega igual a T, V igual a T, alfa igual a T. Yo reemplazo la T por un alfa en todas las partes donde aparezca la T. Esto me afecta gravísimamente la ecuación. No. No. No, ¿verdad? Esta integral no se afecta para absolutamente nada. Si se llama T o se llama alfa, es la misma cosa. Ok, lo que voy a hacer es que voy a agarrar esta ecuación y voy a hacerle como una especie de proceso en reversa. ¿De acuerdo? Voy a multiplicar por NJ, perdón, por NI a ambos lados. Entonces, multiplico por N sub I de X a ambos lados. Hay otra manera. La otra manera es igual de simple. Es equivalente a hacer esto. ¿De acuerdo? En realidad esto es nada más porque esto es como, entre comillas, el proceso general. A ambos lados de la forma general. Voy a poner aquí asterisco. A ambos lados de... Uy, cosa. Entonces, al multiplicar ambos lados de la ecuación asterisco, vea lo que va a pasar. Entonces, nj de x, perdón, ni de x, no puedo multiplicar por j porque ya gasté la j. Eso sí importa. Ni de x, phi de x, es igual a ni f por f más lambda por ni de x por la sumatoria de j igual a 1 hasta n minúscula, perdón por ello. Esta no es la aplicación de GoodNotes. Tiene algunas cosillas que se enredan a veces. Por MJ, ajá. Espera, un segundito. Voy a poner la C por delante. Ok, ¿para qué es que me sirve multiplicar por esto? ¿De acuerdo? ¿Para qué volví a recomponer la N? Para algo muy importante. Para hacerle algo muy parecido a lo que decíamos con el truco de Fourier. ¿De acuerdo? Entonces ahora lo que hacemos es integramos entre A y B. ¿De acuerdo? Voy a copiar eso porque no pretendo volver a escribirlo.
Entonces, el truco es muy similar. Se integra como en Fourier. La integral de A hasta B con respecto a X. Muy bien. Lo primero que hay que saber es lo siguiente. ¿Qué fue lo que yo les dije antes acerca de la variable de integración? La variable de integración es muda. Noten algo. N, J, phi de t, esto me hacen los CJ. Aquí, ¿qué tengo? Ese primer término, ¿qué significa? Sí, Es una CI. Muy bien. Pregunta, la N era conocida, ¿verdad? Porque es parte del núcleo. ¿Y la función de fuente es conocida? también. Entonces, N y F son conocidas. Integro de A a B, que es conocido. Por lo tanto, esto es conocido. Y a final de cuentas es una nueva constante. La voy a llamar una constante B sub I. ¿De acuerdo? Ok. Y finalmente, vuelvo a intercambiar estos símbolos. ¿De acuerdo? La N la voy a meter dentro de la sumatoria. ¿Por qué? Porque la N es dependiente de la I, no es dependiente de la J. Por eso es que no puedo usar la misma N, la misma J. Como N es dependiente de I, puede entrar de nuevo dentro de la sumatoria. ¿De acuerdo? Entonces, al entrar de nuevo dentro de la sumatoria, vean lo que va a quedar. Me va a quedar un CI igual a un B sub I más lambda por la N entra, sumatoria, en J, se me fue, desde 1 hasta N, de la C sub J, N sub I de X, M sub J de X, integrado. Ay, se me volvió la integral. ¿De acuerdo? Tiene la forma del núcleo, casi. No es exactamente el kernel, pero es casi el kernel. ¿De acuerdo? Pero algo muy importante que ocurre es que N y M son conocidos. ¿De acuerdo? Y esto lo que me va a dar son nuevas constantes. ¿De acuerdo? Entonces, esto que de Sí. aquí, lo que me va a dar es una constante dependiente de qué. X. No, la X se va porque estoy integrando en X. Ah, de nada, no soy de una constante, nada más. Sí, pero depende de algo. Sí, J, Depende de J, muy bien. ¿Y de quién más? I, Y, de acuerdo. Entonces son constantes dependientes de J y de I. Vamos a llamarles A. a ver, pero cuando usted dice que dependen de J y de I, ¿son Y sí, es que como depende de J. índices? Sí, O claro, como índices. ok, no Son es como índices, que claro. N de I, digamos. No, Sería como, sí, no. Técnicamente, aunque usted no me lo crea, esto es una función de dos variables. La variable ah, y la variable x, donde x está entre a y b, mientras que la y es un subconjunto de los naturales. Lo mismo con este. Esto es una función de dos variables. Una variable
que depende sobre los reales, un subconjunto de los reales, y J que es de los naturales, nada más. Pero uno nunca lo llama así, uno lo llama como funciones de una variable y la I es solamente un contador de la función. O sea, me dice, tengo la función 1, la función 2, la función 3. Es más o menos como hacer una función de funciones. Ok. Pero es más bonito decirle una sucesión de funciones o un subconjunto de funciones dadas por estas letras. ¿Qué es esto? Ah, no, ya había gastado la letra. Ah, no, 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 para esto no había gastado la letra A. Si se queda la A. Pongámosle minúscula, ya que llamé todas las constantes minúsculas, llamémosla minúscula. ¿Qué es eso? ¿A qué le suena esta sumatoria? Principalmente de aquí a aquí. ¿A qué se parece eso? De la suma hasta el final. ¿A qué es igual? ¿O a qué se parece? No a qué es igual, sino a qué se le parece. Y es lo más Si hago caso, importante de ahora. Sí, es técnicamente una multiplicación de matrices, pero una multiplicación de matrices muy especiales. Esto es la multiplicación de una matriz que está dada por los subíndices AI, eso se le llama elementos de matriz, pero la matriz que está aquí es una matriz muy especial. ¿Esa matriz de qué recibe el nombre? Una matriz que solamente tiene dependencia con un índice. ¿Cómo se llama? vector. Un vector, Vector. muy bien. Entonces, esto es la multiplicación de, Vector con matriz. exactamente, matriz aplicada o multiplicada a un vector. ¿De acuerdo? Entonces, llamémosle la matriz A igual a las cositas estas, A y J. La B también tiene pinta de vector, solo tiene un contador. Entonces, B está nada más por lo que sea que haya en las entradas de las B sub I. Y C, misma historia. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra ecuación en realidad es una ecuación de matrices. Perdón, una ecuación de vectores. Es encontrar simplemente las S que cumplan esto. Ya, ven el enorme poder de esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo puedo, digamos, este, agarrar y ¿qué agarro? Voy a, Esto es una ecuación sobre la C, ¿de acuerdo? Entonces voy a agarrar la C y mandar esto a restar. Esto se vale en operaciones de matrices, ¿de acuerdo? La C la puedo sacar a factor común, pero para sacar a factor común hay que tener cuidado. La primera tiene que ir multiplicada por una ecuación, por una matriz de tipo identidad, ¿de acuerdo? No puede salir así como así. Entonces yo puedo sacarlas a factor común siempre y cuando D haya dejado en su lugar una matriz identidad.
La B es conocida. La C es la desconocida. Esto quiere decir que C como vector tiene que ser igual a la matriz inversa de identidad n por n menos lambda A por la B. Y ahí tienen la solución de la ecuación. Básicamente, una ecuación integral de este estilo, del primer estilo que teníamos, ¿dónde estaba? Esta que estoy señalando, ¿de acuerdo? Esa ecuación que era difícil, acabamos de aplicarle separación de kernel, si es que se puede separar, y llegar a esta, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. La B proviene del término de fuente, ¿de acuerdo? Entonces, me dan un segundo, es que me llama mi papá. Todo bien. Cuidado, alguno me llama Fran, porque no me gusta que me llamen así por fuera de la U. Deme un segundo. Regresé. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok. Ok. Muy bien. Si la F es diferente de cero, esta solución es única. Entonces, la solución es válida para cualquier lambda cuando F es igual a cero. Y lambda diferente de cero, para no usar lambda cero, porque ya no nos deshace la ecuación integral. Por eso que el lambda iba acompañada con la integral y lambda cero no nos gusta. Para cuando F. Entonces, si F de X es diferente de cero y lambda diferente de cero, entonces la solución es única, ya que es una ecuación, o sea, encontrar las es encontrar la forma de lambda. ¿De acuerdo? Ahora, algo muy importante es qué pasaría más bien si f de x es igual a cero. Si f de x es igual a cero, esto implica que las b sub i, o sea, que todo el vector de b, no sé por qué a veces el programa me hace esto, deja esas como huellitas, pero se deshacen al rato. Hagámoslo así, tal vez se deshaga después. Esto implicaría que el vector b es cero. Ah, ya sé cómo aprovechar esa huellita. Listo. El vector b es cero. Cuando el vector b es cero, entonces, para tener solución, ¿qué era lo que ocupamos? En una ecuación matricial, si la b es cero, ¿qué es lo que ocurre? Ocupamos que el determinante de la identidad menos lambda por a sea igual a cero.
sea, es una ecuación de autovalores, básicamente. Entonces, cuando es inhomogéneo, no nos preocupa mucho quién es lambda. Lambda es lo que sea. A veces aparece lambda, a veces no. La ponemos a veces si gustas. ¿De acuerdo? O sea, yo les puedo dar la ecuación con o sin lambda. Y eso me vale. ¿De acuerdo? Ok. Pero cuando lambda perdón, cuando f es igual a cero, entonces obtenemos una ecuación de autovalores. Bien, yo les mencioné que había una forma alternativa para resolver esto. La forma alternativa, y se llega exactamente a lo mismo, es desde acá. Tenemos la forma general de phi. Métanlo de nuevo en la ecuación de integral. Reemplacen la phi por todas estas cosas conocidas. Es equivalente a haber hecho esto. Después de un buen rato, se llega a la misma ecuación de autovalores. Nada más hay que tener un cuidado ahí especial con la lambda por el otro camino, pero yo prefiero este camino, ¿de acuerdo? Que es parecido al truco de Fourier. Así me ahorro un pequeño problemita si meto lambda de nuevo en la ecuación. No es la gran cosa, pero es medio problemático a veces. Hagamos un ejemplo. Phi de x igual a lambda por menos 1 a la 1 de t más x phi de t. De t. Primera pregunta, ¿de qué tipo es? Primera o segunda especie. Fredholm o Volterra. Homogénea o inhomogénea. No es Volterra porque el índice, o sea, hay un índice Entonces, variable. si no es Volterra, es La Fredholm. otra, Fredholm, muy bien. Primera o segunda especie. segunda, o no, no sé. Así es, Sí. Sí, porque la segunda, phi segunda. aparece por fuera. Sí, sí. Phi es de autovalores porque aparece lambda. A veces las ecuaciones estas, uno les quita el autovalor. Cuando les quita el autovalor es porque probablemente nos vaya a quedar una cosa ahí especial. Sea más bien de tipo. Bueno, y el último parte, homogénea o no homogénea. Homogéneo. F Homogénea. cero. Si es inhomogénea, el lambda no importa, puede ser lo que sea excepto cero. Pero si lambda epsilon, si es homogénea, aquí ocupamos que esto sea algo importante con el lambda. Ocupamos saber cómo es exactamente el lambda. Y pregunta final, ¿es separable o no separable? Ay, murió la jugaré con el dedo. Núcleo, separable. Entonces, cumple con todas esas características. ¿Podemos resolverla con lo que sabemos hasta ahora? Y la respuesta es sí. Mira, le volé la integral. Se va la batería y le vuela uno la integral. Cosa más curiosa. Núcleo separable. Como es de núcleo separable, podemos resolverla. ¿De acuerdo? Ahí tengo otro stylus, pero me va a parecer a buscarlo. Resolvamos esto rápidamente. Es núcleo separable y de dimensión 1. Entonces es fácil de resolver. Entonces, esto es phi de x igual a lambda menos 1 a 1. Disculpen, pero aquí estoy escribiendo a punta de dedo. Eh, t, phi de t, más lambda menos 1 a 1
X, pero la X sale fuera, entonces mejor la escribo una vez por fuera. Ay, qué incómodo es escribir así. Ok, phi es el desconocido. Así que esto sería nuestra C1. Y este de aquí, perdón, yo les dije que era de dimensión 1, esto es de dimensión 2. Esto sería nuestra C2. ¿De acuerdo? Entonces, rápidamente, phi de X es igual a lambda por C1 más lambda X C2. Es la forma general de nuestra ecuación. ¿De acuerdo? Si nos preguntamos entonces también cómo era las M's y las N's, entonces el M1 de X, acuérdense que separaba M, M por N. El M eran las que iban con la X en el kernel original y las N's eran las que iban con las T's. El M1 de X sería en este caso 1. El N1 de T, en este caso sería la T. El M2 de X viene siendo X y el N2 de T viene siendo la T. Qué incómodo es escribir así. Ok, es que el stylus lo gasté con el otro grupo. No pensé que estuviera tan descargado. Profe, el N2 no sería uno. Ah, sí, uno, perdón. Sí, tiene toda la razón. Muchas gracias. Ok, ¿todo bien con esto? Sí. Sí. Entonces, nosotros podríamos aplicarle las fórmulas que tenemos acá para las A, B y C, ¿de acuerdo? Los elementos de matriz. Las C son las constantes desconocidas, ya están puestas ahí. Podríamos aplicarle perfectamente esa forma y decir, ah, bueno, entonces, los A y J es esa integral de ahí, de las combinaciones de las N's y las M's, todas integradas sobre X, y las B's, la integral sobre F, pero la B es cero, ¿de acuerdo? En este caso. Entonces lo ocupamos sacar las A y J. Esto. Entonces, hagamos eso. Entonces, habíamos dicho que los A y J tienen que ser las integrales de -1 a 1. ¿De quién? De los NI de X, MI, perdón, MJ. Ay, puña. Debería buscar el otro stylus, pero también debe estar descargado. ¿De acuerdo? Entonces hay que encontrar uno por uno. El A11. El A11 sería la integral de -1 a 1 de M1, que es 1, por N1, que es X de X. Esta es la integral que a X cuadrado medios integrada desde -1 a 1. Y eso nos da 0. Rápidamente se puede ver desde acá. Esa es una integral de una función impar integrada en -1 a 1. Entonces, automáticamente 0. Si ustedes pueden hacer esa clase de cosas para acelerar cuanto puedan en la situación que tenemos, mejor. ¿De acuerdo? Este sería el N1. Ay, perdón, yo les puse al revés. Esto es más bien, sí está bien hecha, pero se las puse mal.
la integral de n1, que era t, pero evaluada en x, eso es 1, por m1, que es 1. Perdón por eso. Está bien integrada, pero yo la pensé mal. Ahora sería la de n1, que es t, pero evaluada en x, eso es x, por m2, que eso es x, de x. O sea, la integral de x cuadrado. Eso sería x a la 3 tercios, igualada de -1 a 1. O sea, esto es 2 tercios. ¿Correcto? Sí. Correcto. La matriz no necesariamente es simétrica. ¿De acuerdo? Muy rara vez lo es. Vamos a ver si en este caso queda simétrica. Ahora tendimos el n2. El n2 en este caso es 1 y el m1 es 1. Es la integral de 1 básicamente. O sea, la integral de una función par. O decirlo de otra manera, esto es x, evaluado entre -1 y 1. O sea, 1 menos 1. Perdón, 1 menos -1. O sea, 2. Y el último elemento de matriz, a 2, 2. En este caso es la integral de -1 a 1 de n2 x. 1 por x de x. Otra vez, nos queda una que queda 0. 0. Muy bien, muy, muy bien. Entonces nuestra matriz A es de la forma 0, 2 tercios, ya casi terminamos. 2, 0. Y lo que hay que hacer es encontrar el determinante de ¿cómo era? Identidad menos Ajá, lambda por A. ajá, exactamente, muy bien. La identidad, entonces, recuerden que el determinante no separa sumas, la traza así. Y hay que hacer el determinante igual a 0, encontrar una ecuación que nos resuelva esto. Entonces, esto sería el determinante de 1 menos 2 lambda tercios, eh, menos 2 lambda, 1. Así sería, ¿verdad? Sí. Sí. Igual a 0. Esto sería, multiplicamos por cruz, 1 por 1, menos 2 lambda tercios por -2 lambda igual a 0. Varios de estos menos se van, este y este. Esto quiere decir que 2, perdón, 4 lambda cuadrado tercios es igual a 1. Correcto. ¿Cuál es la solución de esto para lambda? Más o menos raíz de Ah, 3/4. Exactamente. Muy bien. Es una ecuación cuadrática. Más menos raíz de, bueno, más menos, más fácil. Raíz de 3 dividido entre 2. ¿De acuerdo? Entonces tenemos dos opciones para phi. Entonces, primera opción para phi, con lambda igual a raíz de 3, todo dividido entre 2.
Entonces, ¿cómo nos queda nuestra phi? Phi de x tiene que ser igual a, vamos a ver qué teníamos arriba. Se me olvidó. Ahí está, ahí está, ahí está. Lambda C1 más lambda X C2. Lambda C1. Entonces, 3 medios de C1 más 3 medios de X C2. Ok, listo. No, algo me faltó. Ah, por supuesto. Es una ecuación de autovalores. Por lo tanto, las C, ¿qué son? Los coeficientes de C, ¿qué son? Viendo la ecuación de arriba, que es lo que está haciendo falta. Si B es cero, si B es cero, como en este caso, entonces, sí, esto está bien, pero esto todavía le falta. ¿De acuerdo? Entonces, falta encontrar los autovectores ahora. El autovector. Sí, muy importante. Esta forma es correcta, todo lo que quieran, pero hay que encontrar las Cs porque son autovectores. Entonces hay que encontrar la forma de el autovector de 1 menos lambda, o sea, encontrar la solución de esta ecuación. No voy a volver a copiar esto, sí, lo voy a copiar con acá. Qué pereza volver a copiar todo. Copiar, pegar y listo. Entonces hay que resolver ese sistema, ¿de acuerdo? Usaré la forma de matriz aumentada y ya casi terminamos. Entonces nada más hay que hacer operaciones de fila para esto. Entonces, haciendo operaciones de fila, ¿qué es lo más sencillo? Agarrar la primera ecuación, multiplicarla por raíz de 3 y sumársela a la segunda. Raíz de 3, fila 1 más fila 2. Entonces, al hacer eso, si multiplico acá, esta me queda 0. Ahora, si multiplico raíz de 3 arriba, me queda raíz de 3 por raíz de 3, eso hace 3. Me queda 3 entre 3, eso queda 1. Al sumarlo, con ese menos que está ahí, da 0. Esto implica que 1 por C1 menos raíz de 3 entre 3 C2 es igual a 0. Y como nos acordamos, entonces nada más tengo que escoger un parámetro. Entonces, mi vector C es simplemente, yo digo que C1 es igual a raíz de 3 sobre 3 C2. Entonces, raíz de 3 sobre 3 C2. Y la segunda entrada es C2.
El C2 sale factor común. Entonces, todos los vectores de esta manera son válidos, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, nada más digo esto, que esto es un parámetro. Escójame en un parámetro. Ah, no, ya lo gasté. Eh, no sé, K. Ah, K, K, sí. sí, wow, Pero es que caer al kernel. sí, no, ya lo gasté. Alfa, Eso. alfa. Entonces, todos los vectores de la forma esta cumplen con la función para este primer autovalor. ¿De acuerdo? Entonces, phi1 de x es de la forma, eh, ¿se acuerdan cómo era la forma de phi1? Lambda por c1 más lambda x c2, ¿verdad? Así era. Sí. Entonces, lambda, ya lo habíamos dicho que era. Lambda es raíz de 3 sobre 2 por el C1. El C1 en este caso tiene que ser alfa veces raíz de 3 sobre 3 más raíz de 3 sobre 2 x por el C2 y el C2 es solamente alfa. Entonces, todas las funciones f que dependan de este parámetro, todas las funciones phi que dependan de esto para alfa que pertenece a R. Y ya, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos una familia de funciones que me resuelven esto para algún alfa y particular. Normalmente uno pone alfa igual a 1. Entonces, tarea moral, no tienen que hacerlo. Hacer el segundo autovalor. Voy, dejémoslo hasta acá y terminamos acá. ¿De acuerdo? Ok, gracias, profe. Recuerden que las soluciones de estas siempre tienen que ponernos en términos de algo ahí si les quedan esos autovalores. ¿De acuerdo? Profe, Ajá. y cuando lo resuelva, bueno, si lo resuelva, cuando resuelva con operación de autovalor, no va a quedar como de la misma forma que la de arriba, porque igual me va a quedar nada más que con diferentes constantes, ¿no? Queda parecido, pero es que los autovalores tienen un autovector único. Ok. Por Puede que eso, se pero, parezca. por ejemplo, o sea, no se podría comer el alfa, que es como cualquier real, los constantes, y me quedaría igual, ¿no? Casi. No queda igual. Ah, No, no queda bueno. igual. Esta es la forma que queda. Ah, ok, Uh, ok. Ese ejercicio lo saqué del ARFken y el ARFken se le olvida. Bueno, pone el alfa igual a 1. Sí, Ese alfa no se puede poner exactamente 1. ¿De acuerdo? ok. Ok. Entonces, hasta luego. Pues sí, bueno, hasta luego. El alfa lo podemos conocer en realidad de una manera. Si tenemos más información de la ecuación, más allá de la que nos dan los límites de integración. Si los límites de integración todavía nos dan más información de lo que, perdón, si la ecuación sabemos un poquito más, podemos encontrar de una vez cuánto es alfa. Ok. ¿De acuerdo? Sí.
A veces se le llama alfa también constante de normalización. Va de la mano con la normalización en mecánica cuántica, para que lo sepan. Entonces, tal vez no necesito saber toda la información, pero puede que necesito saber si es normalizable con alguna normalización dada. Entonces, cuando es normalizable, el alfa se le impone la condición con el alfa para normalizarlo de ese lado. ¿De acuerdo? Ok, Muy bien. Mucha suerte y nos vemos en la otra clase con las ecuaciones de Volterra. bueno, pero gracias. Bueno, nos Gracias. vemos. ¿Hay alguna consulta ahora? Si hay alguien que vaya a consulta, se puede quedar aquí de una vez. Solamente voy a parar la grabación. Si no, nos vemos en la otra clase. Creo que la otra clase sí queda presencial. De momento están diciendo que Finca 1 está cerrada, pero hasta el miércoles. Vamos a ver qué va a pasar con nosotros.